Buenos días, apreciables estudiantes. Vamos a dar inicio a una jornada más de trabajo en nuestro curso de metodología de la investigación. Vamos a recapitular algunos aspectos que estuvimos trabajando la semana anterior a nuestra evaluación, siempre con la visión de prepararnos más con vista al futuro para que ustedes puedan encauzarse y poder encaminarse al desarrollo de un diseño de investigación. Y obviamente pues conocer en sí todas las partes o los requisitos y tanto la estructura que se necesita para poder emprender un proceso de investigación dentro del marco de los aspectos que se deben de cumplir en nuestra escuela de enfermería. Conocer los aspectos a nivel general pues es importante porque los saberes son siempre parte de un proceso de vida. Estuvimos hablando prácticamente de aspectos estructurales de nuestro curso de metodología y siempre pues nuestro objetivo o la competencia es que se utilice tecnología de punta para facilitar los procesos de investigación, ya sea procesos educativos, procesos de gestión o procesos de autoinformación en la carrera y mantenerse en contacto con otras profesiones. Esta es una competencia que se pretende alcanzar y que en un futuro no muy lejano se puedan implementar. Si recordamos al hablar de nuestro diseño de la investigación, tenemos algunos de ellos: el diseño experimental con procesos verdaderos. Nos habla de diseños con medición y previa y posterior con un grupo de control. Diseños que nos permiten medir, enfrascarnos o ayudarnos, mejor dicho, en procesos cronológicos, en procesos o diseños factoriales. Nuestro diseño de investigación puede ser cuasi experimentales, que esto quiere decir que este proceso son procesos de medición antes y después. Nos habla de diseños con grupos de comparación equivalentes, diseños con series de tiempo interrumpidos. Estos procesos se implementan para poder recoger así datos muy importantes para darle solución a las hipótesis planteadas. Cuando hablamos de diseños preexperimentales, son diseños de un caso único, diseños de un grupo con medición antes y después, diseños de comparación con grupos estáticos. Estamos hablando de un proceso que se hace previamente, por eso es un diseño preexperimental. Cuando hablábamos de procesos de muestreo, pues tenemos el muestreo aleatorio simple,
un muestreo sistemático, un muestreo estratificado, un muestreo por conglomerados, muestreo de áreas, muestreo polietápico. Y cuando hablamos del método no probabilístico, hablamos de un muestreo por conglomerados, un muestreo con fines especiales, un muestreo por cuotas, un muestreo de juicio. La recolección de información, vamos a tomar en cuenta esos procesos que hablamos sobre las fuentes, y estuvimos relacionándolas, estuvimos analizando esos procesos que son muy importantes en la recolección de información. Al hablar de las fuentes primarias, es lo más cercano que podemos estar a un hecho, a un accidente, a una relación, a una dependencia, a un antecedente. Son datos o estadísticas o archivos que podemos tener a primera mano. Por eso hablamos también de que esas fuentes pueden ser con personas y hechos que también son parte de lo mismo. Al hablar de la parte de las fuentes secundarias, hablamos de un material impreso. Al hablar también de las técnicas, hablábamos de la encuesta, hablábamos de la entrevista, hablábamos de la observación, hablábamos de un internet. Y al hablar de la encuesta, hablábamos de formular una serie de preguntas, o como lo mismo lo dice, un cuestionario, donde tenemos que recopilar datos muy importantes en un proceso de investigación, ya sea cualitativo o cuantitativo. Recordábamos también de que en la forma que se redacten este tipo de cuestionarios, tiene que ser con un lenguaje o una escritura que se adapte al medio que nos rodea, o que vaya dirigido con un lenguaje no muy técnico hacia las personas que vayamos a entrevistar. Va a depender del área o en el ambiente que se aplique ese cuestionario, ya sean personas profesionales o si en algún caso estamos hablando de algunas personas que habitan comunidades. Va a depender prácticamente de esa encuesta cómo se va a redactar, con instrucciones muy específicas, siempre tratando de ser muy profesionales. Cuando hablamos a veces de encuestas, a veces vamos a omitir, depende de la investigación, datos personales que a veces ponen a la persona entrevistada en un estado de pena, de incertidumbre, de mucha duda. Cuando hablamos con estas personas que de primera mano, algunas de ellas no van a querer identificarse, van a querer omitir su nombre, sino que, como en este caso, al hablar de esta encuesta,
Quiere decir que ya hemos seleccionado nosotros nuestra muestra al grupo de personas a las cuales nosotros vamos a entrevistar, o a pasarles prácticamente ese test. Cuando estamos hablando de esto, de una encuesta, esta encuesta pues ellos mismos la pueden responder, o al mismo tiempo usted la puede entrevistarlo y responder el cuestionario según la respuesta que esas personas emitan. Cuando hablamos de estas técnicas, también está la entrevista, que se considera parte muy homogénea entre la encuesta y la entrevista, porque a través de la entrevista nosotros podemos recoger esos datos. Al observar acá, la entrevista la podemos hacer de una forma personal, podemos hacerlo vía telefónica, podemos hacerlo por correo o por internet. Ahora que la tecnología está de punta, pues nos podemos tener ese gusto, ese privilegio de podernos aprovechar de estas herramientas que día con día nos ayudan a alcanzar las metas. Al hablar también de las técnicas, hablamos de la observación, ya sea una observación personal directa o con medios electrónicos como nos lo permite el Internet. La observación es un recurso muy importante en nuestro proceso de investigación. Siempre debemos de tomar esta técnica de una manera muy, pero muy esencial. La recolección de información lleva con sí ciertos pasos donde nos va a permitir tener una claridad en los objetivos de la investigación que se va a realizar. Entre estos pasos hablamos de la selección de la población o muestra. Depende los caracteres que buscamos en una muestra o en una población. Posiblemente todos puedan ser de carácter primordial en una población, pero más sin embargo a veces hacemos esa selección de una forma aleatoria. En la forma aleatoria quiere decir que todos los miembros de una comunidad pueden ser parte de esa muestra. En otras palabras, puedo tener 200 personas y estas 200 reúnen todas esas características que yo necesito para mi proceso de investigación. Pero de esas 200 yo quiero tomar 50 personas y entonces todas las personas califican para mi muestra. Cuando hablo entonces de una forma aleatoria, quiere decir que yo selecciono de esas 200 a 50, pero quiere decir que todas tenían todas las características para ser parte de mi investigación. Otro de los pasos es el diseño y la utilización de técnicas de recolección de información. Recoger la información y en algún momento pues es importante ese procesamiento de la información.
Podemos ver acá un aspecto al hablar de la recolección de datos mediante encuesta, entrevista u observación. Estamos nosotros en un proceso previo a la formación de ustedes, porque en el siguiente semestre viene la elaboración de su seminario. Y en este seminario nos enfocaremos a la investigación de una temática. Y esta temática vamos a utilizarla y vamos a poner en práctica todos estos procesos, esta estructuración que lleva un proceso de investigación científica, ya sea de carácter cualitativo, cuantitativo o mixto. Dentro de los protocolos que tenemos que cumplir, podemos entonces desde ahorita conocer todos esos marcos que tenemos que tomar en cuenta en este proceso de investigación que la ENEC, nuestra Escuela de Enfermería de Cobán, nos pide en nuestros procesos de investigación. Por eso es importante que todo lo que estamos, los puntos de nuestra guía programática, es importante considerarlos y tomarlos en cuenta. Por ende, ustedes están elaborando un texto paralelo donde todo este tipo de información a través de esta técnica viene un proceso de retroalimentación para ustedes. ¿Cómo y de qué manera tiene usted que elaborar este texto paralelo? Usted puede ayudarse de material impreso como las presentaciones, y como usted va a trabajar en un cuaderno de espiral, puede pegar usted estas imágenes de las diapositivas, y en la otra página puede usted entonces iniciar ese análisis según la diapositiva que tiene. Espero que ustedes ya estén trabajando este proceso, porque la fecha ya se está acercando para poder entregar este proyecto. Hago este énfasis para que no lo dejen a última hora, no lo dejen 2 noches antes. Tenemos bastante material por el cual hemos trabajado durante este proceso, y en esta oportunidad vamos a recalcar siempre los pasos previos a la investigación, a un diseño de protocolo de la investigación y a los elementos del protocolo que en algún momento se tiene que aplicar ya en el seminario. Regresando a la parte del proceso de información, hablamos de la descripción de resultados mediante una estadística descriptiva a través de medidas de tendencia central, a través de la media, la moda, la mediana, la medida de dispersión, la varianza, la desviación estándar, la estadística inferencial, las pruebas paramétricas
Aquí es donde recordamos que un año anterior ustedes llevaron la clase de bioestadística para poder entonces implementar esos conocimientos previos a un proceso de investigación. Al tener que coger prácticamente los datos, va a depender del planteamiento de nuestro problema y las hipótesis que se han planteado. Seguramente se van a encontrar las variables en ese proceso de investigación. Otros aspectos, cuando nos habla de los pasos, es agrupar y estructurar los datos obtenidos en el trabajo de campo. Ese trabajo del campo es en el área donde usted se está desenvolviendo. Es prácticamente las instituciones o el ambiente, la comunidad, donde usted quiere realizar ese proceso de investigación. Usted va a delimitar la muestra que necesita en ese proceso. Usted va a definir las herramientas que necesita para recolectar esos datos estadísticos. ¿Y de qué manera va a ser ese proceso de los datos? ¿Cómo obtener los resultados mediante las ecuaciones gráficas y las tablas? Aquí, en algún momento, nos hace recordar esos aspectos cuando hablamos prácticamente de la recolección de datos y cómo en algún momento tenemos que procesarlos. Recordarán ustedes de que depende la tabla o la tabla de frecuencia que se utilizaba o se va a utilizar, o recordar ustedes cómo elaboraban ese tipo de material, ejercicios que se implementaron en su clase para poder asimilar entonces estos procesos y poderlos analizar para determinar así lo que estamos buscando. Al hablar de esto, es recordar prácticamente las frecuencias absolutas, la frecuencia relativa, hablar de la frecuencia acumulada, de los datos porcentuales de una muestra que ustedes vayan a realizar. Espero que todo este material y las fórmulas que se aplicaron para encontrar estos datos no se les haya olvidado a ustedes, porque a la hora de implementar un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que se pretende es que se asimilen todos estos contenidos y que estos contenidos de la forma previa que se les ha enseñado a ustedes sean completamente con un fin de poderlos utilizar en el proceso. Recordarán ustedes cómo encontrar el rango, encontrar los intervalos, cómo encontrar la amplitud. Esas fórmulas que se les proporcionó a ustedes no se hayan olvidado. Y así también al hablar de las diferentes gráficas, por qué se hace una gráfica y qué es lo que vamos a utilizar
en la elaboración a veces de un histograma. Al hablar de un histograma, ¿qué elementos va a tomar usted en cuenta al realizar este histograma de una tabla de frecuencia simple o de una tabla de frecuencias acumulada? Va a depender realmente de lo que estoy buscando, cómo voy a plantear y voy a utilizar todos los datos que yo he investigado para poder entonces hacer este proceso. Al hablar de una tabla de frecuencia simple, pues solo recolectamos los datos y va a depender del planteamiento de esa pregunta y haber prácticamente una frecuencia absoluta que se esté dando en esos datos. Pero cuando hablamos de una tabla de frecuencia acumulada, ya tenemos que hablar de buscar otros aspectos como la marca de clase o el punto medio en esa marca de clase, y cómo trabajar también los intervalos. A veces las muestras son muy grandes o los datos que nos están dando son demasiados, entonces tenemos que hacerle una tendencia grupal. Tenemos que ordenar esos datos y hacer agrupamientos para poder trabajar ese tipo de intervalos. Me imagino que ustedes recuerdan esos procesos que se les ha enseñado. Y así todos estos datos a la hora de trabajar, cuando hablamos de la marca de clase, al hablar siempre de la frecuencia absoluta, al hablar de la frecuencia acumulada, al hablar de una frecuencia relativa y una frecuencia relativa acumulada, y de cómo también pasar prácticamente esta información a una forma porcentual. Recordarán ustedes que al trabajar los histogramas debe trabajarse con una línea vertical o una Y con una X, las horizontales. Si no asimilamos prácticamente cómo trabajar un histograma, vamos a tener prácticamente dificultades para hacer una gráfica. ¿Cómo se reflejaría una gráfica sobre la investigación que estamos realizando? Si hablamos de un polígono de frecuencia, ustedes recordarán que en la vertical siempre se va a tomar en cuenta los datos de la frecuencia absoluta. Y en la horizontal, o en el lado de la Y, estaríamos tomando prácticamente los datos. Si en el dado caso hablamos, por ejemplo, de los elementos o los intervalos que se están utilizando. Si son de tendencia grupal, pues son los que van a ir en esa parte. Va a depender de lo que busquemos y es la parte que vamos a colocar ahí. Y trabajar un histograma es trabajarlo con barras. Y el histograma prácticamente, hablar de un histograma de frecuencias absoluta, estas barras siempre van a ir una pegada a la otra. Regularmente, la mayoría de las investigaciones en seminario pues utilizan los diferentes diagramas o gráfica de pastel o gráfica de sectores para poder reflejar los porcentajes en una investigación. Siempre recordemos que cuando hablamos de histogramas o hablamos de polígonos de frecuencia,
o vamos a hablar de una ojiva, cómo se comporta a través de un histograma. Recordemos que cuando hablamos de un histograma y un polígono de frecuencias, estas van siempre de la mano, con los mismos datos que se está trabajando. En la vertical se utiliza la frecuencia absoluta y en las horizontales los datos. Si estos están siendo agrupados, se puede utilizar también. La diferencia es que cuando vamos a buscar una ojiva, entonces vamos a utilizar en nuestra vertical la frecuencia acumulada. Y en la horizontal siempre nuestros datos de cómo fueron utilizados, ya sea de una forma grupal o individual. O continua, prácticamente es la forma de reconocerla. No es simplemente de en algún momento aplicar ya sea un diagrama o hablar de un histograma o una gráfica de sectores. No es simplemente introducirla y meter ciertas características o datos si realmente no sabemos manejar o no sabemos leer o no sabemos por qué lo estamos aplicando. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en un proceso de investigación es hablar de un cronograma de actividades. El cronograma nos va a servir porque en ella está la muestra de forma estructurada de las diferentes actividades que yo voy a realizar para el desarrollo de la investigación. Allí estaré indicando tanto el orden de las actividades como su respectiva duración. Vamos a considerar las fechas de inicio y de finalización de la investigación a realizar. Acá tenemos un aspecto relacionado a la gráfica de Gantt, pero podemos nosotros en algún momento adecuarlas a la forma inmediata o a la forma más adecuada que yo necesite. Podemos ver acá cómo está este cuadro y tenemos una celda o una columna donde encontramos la numeración de estas actividades. Tenemos en la otra contraparte la actividad donde vamos a redactar qué es lo que voy a realizar en este proceso. Luego tenemos la duración, la fecha de arranque de estos procesos. Tenemos la fecha de cómo va a iniciar este proceso y cómo se va desarrollando durante el periodo que yo voy a implementar una investigación. Para eso me va a servir mi cronograma de actividades. Otro aspecto muy importante es considerar nuestro presupuesto a la hora de implementar o emprender un proceso de investigación. Hablar de el presupuesto, en ella vamos a mostrar la forma estructurada del monto de la inversión, indicando los costos de cada uno de los diferentes aspectos requeridos
para el desarrollo de la investigación a realizar. Ahí vamos a reflejar prácticamente todos los aspectos económicos, los aspectos de inversión. En este cuadro podemos ver reflejado los aportes de ingresos y de egresos de un proceso de investigación. ¿Cómo y de qué forma se va a desglosar cada uno del recurso económico, del factor económico? Por eso es importante considerar un presupuesto en un proceso de investigación. ¿De qué manera podemos agenciarnos? Va a depender de la manera que vamos a gestionar tanto a personas como instituciones. Va a depender a dónde está el enfoque a nuestro proceso de investigación y qué magnitud va a tener a la hora de implementar este proceso con la respuesta del beneficio hacia la población. Entonces es importante gestionar y que todos los recursos que ingresen puedan plasmarse para no tener ninguna duda a la hora de ejecutarlo, a la hora de dar información sobre el mismo, cuánto fue exactamente lo que se invirtió, cuánto fue exactamente también los donativos o todos los ingresos de los cuales se pudieron agenciar. No olviden que es muy importante el presupuesto en una investigación. Si lo hacemos de una manera personal, sé que cada uno de ustedes maneja un presupuesto y ahí estamos determinando, cuento con 300 y cómo lo voy a distribuir durante una semana o durante 2 semanas. O hago mi presupuesto para ir al súper considerando cuánto es el precio de los productos, con cuánto es lo que tengo y con cuánto es lo que yo puedo comprar. Y así es en este proceso también, que nos enfocamos a todo el material que se va a utilizar. Algo muy importante es que siempre se considera que es muy importante todo el recurso humano posible para poder ejecutar nuestros procesos. Lo demás es prácticamente acoplar el resto para que pueda ejecutarse este proceso. No puede haber un proceso de investigación sin el apoyo del recurso humano, porque el recurso humano es el que permite gestionar y así, en dado momento, poder contar con todo ese recurso. Cuando hablamos de nuestro proceso también es considerar la bibliografía y un respaldo a las diferentes referencias que voy a utilizar en la elaboración de mi documento o de mi anteproyecto o la propuesta de la investigación a realizar. La bibliografía requiere el uso de normas técnicas para la presentación de informes de investigación. Cuando ustedes se implementen a un proceso de investigación, debemos de cumplir ciertos estándares al hablar de una estructuración y
nosotros regularmente trabajamos con la guía de presentación de trabajos académicos del doctor Enrique Gordillo. Son unas normas que nos permitirán presentar este tipo de investigación, donde se nos va a indicar tamaño de la letra, los espacios, sangría, el interlineado, de qué manera tenemos que nosotros utilizar o cómo nos va a ayudar a presentar este tipo de información. Nuestra bibliografía es muy importante y vamos a conocer a veces situaciones las cuales no se deben implementar algunos aspectos. Algunos creen que la bibliografía siempre va hasta el final de la investigación, pero nosotros en nuestro proceso vamos a colocar las fuentes bibliográficas al pie de página. Depende en el momento que estemos buscando antecedentes o documentos que respalden nuestra investigación. Se va a colocar a pie de página libros o ensayos o tesis que en algún momento usted investigó o está extrayendo esa información como un apoyo o un respaldo a su investigación. Aquí es donde ya podemos culminar nosotros estos procesos en la investigación científica. Son aspectos que se deben de tomar en cuenta, se deben de considerar a la hora del desarrollo de nuestra investigación. Vamos a hablar sobre la redacción de la propuesta. Cuando hablamos de una propuesta, es madurar prácticamente qué es lo que yo quiero investigar, qué tema es la que yo quiero investigar, o lo que yo quiero investigar. En algún momento va a surgir alguna situación donde usted cree conveniente investigar, que para usted va a ser de relevancia ese tipo de investigación. Pero es posible que para otras personas el tema que usted quiere investigar no es de relevancia. Y para ello siempre usted, a la hora de tomar una temática, debe de preguntarse a quién va a beneficiar esta investigación. ¿Por qué estoy haciendo yo esta investigación? ¿O por qué quiero yo abordar una investigación? Es claro y tener en cuenta que a la hora de la redacción de la propuesta tenemos que respetar esos lineamientos. Vamos a iniciar con un tema o título, y este tema lo vamos a convertir en un problema de investigación, o sea, el enunciado. Todos los enunciados de cierta temática se debe de presentar de una manera como pregunta, o sea, por eso se llama planteamiento del problema. Y todos estos planteamientos del problema o la temática que yo quiero investigar debe contar con objetivos generales y objetivos específicos. Voy a realizar una justificación y una delimitación con relación al tipo de estudio. Voy a implementar el marco de referencia y algunas hipótesis si las hay. Si no, dentro del proceso y en la forma que usted lo implemente, van a surgir esas hipótesis. Y posiblemente en el proceso de la investigación, esas hipótesis puedan ser verdaderas o pueden ser falsas.
Y no porque una hipótesis también sea falsa, quiere decir que mi proceso de investigación está mal. De ninguna forma. Recordemos que al implementar la investigación vamos a ver si nuestras hipótesis son realmente verdaderas o no. En esas hipótesis pueden haber variables. Pueden haber 1, 2, 3 variables en nuestra investigación. Y recuerde que a veces, cuando implementamos una investigación, vamos a tener en algún momento dificultades. Quizás tengamos un entusiasmo que nosotros en nuestra investigación queremos cambiar el mundo. Con nuestra investigación vamos a estar motivados y ejecutarlo con optimismo. Prácticamente va a depender de usted mantener esa motivación, porque dentro del proceso es posible que vaya a encontrar algunas dificultades en el cual usted va a analizar que tal vez la investigación que está implementando no era la adecuada. Es importante entonces tomar en cuenta la diferente estructuración que se nos presenta. En nuestros procesos, en nuestro proceso de investigación hemos visto y hemos analizado todos estos marcos que se deben de considerar a la hora de implementar una investigación. Nos habla de diseños, nos habla de población y muestra, nos habla de una recolección, nos habla de un procesamiento de la información, nos habla de un cronograma, nos habla de un presupuesto, nos habla de un respaldo sobre la bibliografía o los antecedentes en los cuales se están tomando en cuenta para respaldar o de otra forma la literatura que debemos de respaldar en nuestro proceso de investigación. Vamos a determinar, es posible que en el proceso de investigación no vamos a encontrar antecedentes de nuestra investigación. Y es posible que tal vez esos antecedentes a nivel local o nacional no los vamos a encontrar porque no se ha realizado ese tipo de investigación. Y por ende, usted sería la persona que estaría implementando esta información. O es posible también que en algún momento cuando implemente esta investigación va a encontrar usted una variedad, va a encontrar usted muchos antecedentes sobre esto y puede ser que tenga información a nivel local, nacional, o tal vez no encuentre local y nacional, pero tal vez sí en un enfoque a nivel latinoamericano. Pueda que encuentre esa información. En la redacción de la propuesta entran los criterios a considerar. Va a encontrar las normas técnicas para la presentación de trabajos de investigación, criterios administrativos para la presentación de propuestas de investigación y propios de la institución a donde se presentará la propuesta. ¿A quién le debe usted esa investigación? ¿A quién le va a presentar usted esa investigación? ¿Hacia dónde va a tener ese beneficio? ¿De qué manera yo la voy a presentar? Cuando usted emprende el proceso de investigación en el seminario, usted la va a presentar a la comunidad y va a invitar a esas personas las cuales estuvieron inmersas en el proceso de investigación. Las autoridades competentes
que van a estar ahí en ese proceso, donde usted va a darle la información de el proceso que usted implementó y va a socializar esa investigación con las autoridades. Estamos hablando de las autoridades educativas y por qué no, y usted también puede invitar a las autoridades de la comunidad si en la comunidad que usted implementó esa investigación está relacionada. Usted debe de seguir ciertos protocolos a la hora de socializar la investigación. A ustedes se les va a dar prácticamente lineamientos de cómo deberán de presentar la información a la comunidad de su avance, de las conclusiones que llegaron, donde van también a socializar los datos a través de muestras, las entrevistas que ustedes hicieron y los resultados que se reflejaron a través de un diagrama o una gráfica. Eso va a ser muy importante y relevante en el proceso de la investigación. Por consiguiente, son ciertos criterios que usted tiene que tomar en cuenta, de qué manera también lo va a presentar, cómo le va a entregar usted esa información a estas personas y para qué le va a servir. A nosotros se nos indica que usted tiene que entregar su propuesta de una forma muy profesional, donde tiene que cumplir con ciertas expectativas. Cuando usted inicie este proceso, deberá tomar en cuenta en su presupuesto la impresión de varios ejemplares de esta investigación. Algo ideal es que en su investigación cada uno de los que estuvieron inmersos en el proceso les quede la información a ustedes impresa de ese proceso de investigación, que les quede un ejemplar de todo el proceso que ustedes hicieron en la investigación. Deberán de entregarle un ejemplar a las autoridades, a la institución donde ustedes implementaron, y deberán también de enviar ejemplares a la institución, a la Escuela Nacional de Enfermería, a nuestra escuela. Este material queda impreso y queda completamente dispuesto también en la biblioteca. En su presupuesto usted tiene que tomar y considerar esta eventualidad. Dentro de ese proceso se les va a estar a ustedes revisando para que ustedes puedan ir cumpliendo los estándares que se les pide. Recordemos que en el trabajo de campo o desarrollo de la investigación debemos de apegarnos al cronograma que ustedes vayan a trabajar. Al hablar también sobre el documento de informe final de la investigación, deben ustedes tener claro qué es. Y usted tiene que responderse que el documento elaborado a partir de la propuesta donde se presenta el reporte del estudio realizado con su respectivo trabajo de campo. Va a hablar del contenido o las preliminares, la portada, la contraportada, la hoja de calificación, dedicatoria y agradecimiento, el cuerpo del documento, las tablas de contenido, la introducción, los capítulos, la bibliografía y los anexos. Ahí usted va a implementar información en los anexos, fotografía, va a implementar documentos que usted utilizó en la gestión a las instituciones que usted envió la documentación o permisos en esos anexos. Vamos a estarles implementando toda esa información.
Los criterios a considerar son normas técnicas para la presentación de trabajos de investigación, los criterios administrativos para la presentación del informe final de investigación, los protocolos que se deben de tomar en cuenta a la hora de la institución, donde se van a presentar los resultados a nuestros invitados. Al hablar de la presentación del informe final de la investigación y entrega formal de la dependencia a un organismo correspondiente para su revisión y conceptualización, la exposición o sustentación del respectivo informe o estudio de investigación. Las personas invitadas van a tener el gusto de preguntarles a ustedes sobre el mismo desarrollo de la investigación. Algunos pasos previos a la investigación: la formulación del problema, identificar factores importantes, la recopilación de la información, comprobar o probar si las hipótesis son verdaderas o no, trabajar esas hipótesis, a replantear la teoría si es necesario, formular nuevas preguntas, crear una conclusión para el tema y todas las referencias que ustedes puedan tener o considerar. A continuación, vemos los elementos del protocolo en el cual nosotros tenemos que cumplir estos lineamientos, con el tipo de letra, el tamaño de letra, si va con negría, no lleva negría, y cómo lo tenemos que estructurar. En la primera parte de nuestro protocolo vamos a tener la definición y análisis del problema. Vamos a juntar los antecedentes, vamos a crear una definición, una delimitación en forma descriptiva y el planteamiento del problema es lo que llevaría a nuestra primera parte. La segunda parte hablaríamos de la justificación del estudio y se tomaría en cuenta la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad. En la tercera parte estaríamos hablando de la revisión teórica y referencia a la misma parte de la magnitud, la trascendencia y la vulnerabilidad. Las hipótesis y objetivos de acuerdo al tipo de diseño de la investigación. El diseño del estudio, hablamos del tipo de estudio, la unidad de análisis, la población y la muestra. Entre estas tenemos el criterio de inclusión y el criterio de exclusión, lo que hablábamos de quiénes son los que voy a tomar en cuenta en esa investigación. Definición y operacionalización de las variables a estudiar, descripción detallada de las técnicas y procedimientos a utilizar, los alcances y límites de la investigación. En este aspecto se tomará en cuenta el ámbito geográfico, el ámbito institucional, el ámbito personal y el ámbito temporal. El plan de análisis de datos, aspectos éticos de la investigación, recursos a utilizar, el cronograma de trabajo. Podemos ver que en este inciso 6 se habla de las referencias bibliográficas y en el 7 hablamos de los anexos o todos los instrumentos, entrevistas y consentimientos que se tomaron en cuenta en ese proceso de investigación. Les dejo ese link para que ustedes puedan ayudarse un poco sobre las normas de Gordillo para trabajar para los trabajos académicos, y en el cual nuestra institución se apega a estas normas de Gordillo. Vamos a agradecerles por el tiempo y siempre estamos a la expectativa de que podamos seguir adelante, más en este proceso que se está dando ahorita. Por cualquier situación o eventualidad, no dejen de comunicarse con mi persona y sigamos adelante. Y la recomendación que se nos pide ahorita en nuestro trabajo siempre, que podamos asimilar estos contenidos y así podamos entonces más adelante recoger un producto bien elaborado y satisfecho. Gracias, Dios me los bendiga. Seguimos adelante, seguimos en contacto a través de la plataforma. Bendiciones para todos.